Contacto Valle vive la noticia. Muy bien, volvamos al campo nacional, al contexto nacional, porque desde la semana anterior comenzó el gobierno nacional a negociar el salario mínimo para el año 2013 con el Ministerio de Trabajo y con las centrales obreras. Quiero saludar a esta hora de la mañana al doctor Rafael Mejía, él es el presidente del Consejo Gremial. Señor Mejía, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias, muy bien. Definitivamente, señor Mejía, los empresarios se mantienen en la oferta del 3.5% de aumento del salario mínimo para el 2013. No necesariamente. Aquí, en primer lugar, hay que entender que el gobierno no negocia. Los que negociamos somos las 3 centrales obreras, los pensionados y los 5 gremios que estamos por ley en la negociación. Entonces, es importante saber que cada uno ha hecho sus ofertas. Sin embargo, es muy complicado porque las centrales obreras están divididas y cada sindicato ha presentado una propuesta por separado. 785, 8 y la CUT del 10. El sector privado, y no hay nada escrito, como hemos dicho en varias ocasiones, en piedra. Nosotros nos sentamos, oímos las argumentaciones, reestudiamos y volvemos a tomar ratificaciones. O ratificar lo que ya dijimos o modificarlo. Usted dice que no necesariamente el 3.5% va a ofrecer los gremios. ¿Eso quiere decir entonces que ustedes están pensando en la posibilidad de aumentarlo? Eso ya se ofreció. Nosotros quisiéramos saber qué efectos tiene la reforma que se está adelantando tributaria con el tema del salario mínimo. Sabemos pues que ustedes están en pro pues de que se haga un acuerdo con el gobierno para poder establecer un salario mínimo que no afecte a los trabajadores, pero también se viene un cambio drástico en el año en que entra y pues nos gustaría saber cuáles son los puntos en pro y en contra de ese salario mínimo para los trabajadores. No, el salario mínimo se establece por ley. En primer lugar, se tiene que tomar la inflación del año en curso, que es la que da el DANE, no es la que alguien crea. El DANE ya calculó que es el 2.77. Segundo, se toma la inflación proyectada, la que da el Banco de la República, que fue el 3%, no la que alguien quiera. En tercer lugar, se toma la productividad que la establece un comité tripartito en que están trabajadores, empresarios y gobiernos, y lo coordina Planeación Nacional, fue 0.71. Por eso la oferta técnica y económica del sector empresarial, del sector privado, fue el 3.5%. Ahora, hay que mirar el efecto que tiene no solo en las multas, sino en las pensiones. Hay que mirar no el año 2012 que ya terminó, sino qué está pasando en el 2013 y qué va a pasar según los expertos. Cómo nos afecta la Unión Europea y su caída a pique, cómo nos afecta a Estados Unidos y su falta de reacción adecuada, cómo nos afecta a Argentina, Chile. Es decir, ese entorno macro tiene influencia en Colombia. Internamente lo mismo. Hay una reforma tributaria, hay un proyecto de reforma pensional. Todo esto es lo que se toma en cuenta, más las posiciones de cada una de las partes. Repito, el gobierno no negocia, el gobierno espera que el sector privado y el sector trabajador negocien. Si no llega a un acuerdo, él saca un decreto y establece el salario mínimo a su buen criterio. Eso no es negociado. Doctor Mejía, que esto vemos de que hay una tabla, ya que casi se puede llamar de esta manera, que está rigiendo cómo darle ese aumento al salario mínimo, pero casi siempre se está dando por decreto. De todas formas, en la concertación entre los gremios y entre las carreras, casi nunca se llega al acuerdo y siempre viene por decreto, pero ninguna de las dos favorece casi siempre el bolsillo de todos los colombianos o de las personas que están esperando un aumento verdadero en el salario mínimo. Eso no es cierto. Siempre se ha aumentado, sea por concertación, que en los últimos 10 años han sido más de 3-4 veces, como por decreto. La Corte Constitucional fijó que el salario mínimo es mínimo, el aumento es
igual o por encima de la inflación del año en curso. O sea que cualquier trabajador no pierde su poder adquisitivo. Tengo otra inquietud con respecto al 3.5. Quisiera preguntarle si en consideración a la sobretasa, a la gasolina, si en consideración a la inflación, ¿a usted le parece que el 3.5 es un aumento justo? Aquí no es de ser justo o ser injusto, sino es lo que la ley establece para considerar que se debe fijar el salario mínimo. Es decir, puede haber un grupo de personas que utilice la gasolina, puede haber un grupo de personas que no les interese porque están en el campo el uso de la gasolina. Puede haber toda clase de sectores con diferentes intereses. Aquí lo importante es lo que dice la ley y por eso nos ceñimos, porque no se puede simplemente por capricho o por emoción. Aquí no se puede negociar o establecer un salario simplemente por la coyuntura. Hay que tener en cuenta desde el punto de vista macroeconómico y técnico todo lo que hemos venido comentándole. Una persona asalariada, una persona que recibe el salario mínimo, un trabajador siempre va a querer que le aumenten el sueldo, pero ¿qué tan lesivo para la economía del país puede hacer pasar de 19.800 pesos, que representa el 3.5%, a casi 40.000, que es un 7% que ofrece las centrales obreras? ¿Por qué puede ser tan lesivo para la economía? En primer lugar, la competitividad del salario colombiano internacionalmente es casi nula. Cuando usted le incluye las prestaciones, hoy en día en dólares es $555, está por debajo del de Estados Unidos y España, pero con los países que competimos, como Ecuador, Perú, etcétera, está muy por encima. Entonces, si miramos otros como los europeos, como los asiáticos, en muchísimos casos el salario mínimo colombiano es mucho más alto que el de todos ellos. En definitiva, doctor Mejía, ¿sí van a llegar a un acuerdo o no van a llegar a un acuerdo esta semana? Depende de las posiciones. Primero, los tres centrales tienen que pensar en unificarse porque unos piden 185, otros el 8, otros el 10, otros lo condicionan a la reforma tributaria, otros los pensionados. Es decir, es muy difícil negociar con 4 o 5 frentes simultáneos y que no esté ninguno de acuerdo con el otro en qué es lo que quiere. Definitivamente, entonces, sí es muy difícil negociar. Podemos esperar que también para el año 2013, pasar al 2014, también se va a decretar, porque es que casi siempre se van a ver sentados en la misma mesa los gremios, el gobierno y todas las personas que van a representar. O sea, ya venimos de 4 años por decreto. ¿Podríamos esperar que el próximo año pase lo mismo porque es muy difícil negociar? El año pasado fue por consenso porque las centrales llegaron con una propuesta única, lo mismo que nosotros en el sector privado. Entonces fue una discusión muy amable y llegamos a un punto en que estuvimos de acuerdo y por eso se negoció por consenso y el gobierno simplemente tuvo que aceptarlo. Muy bien, doctor Rafael Mejía, presidente del Consejo Gremial, muchísimas gracias por su tiempo y ojalá se llegue a un acuerdo que favorezca a las partes. Muy amable. Gracias.